Bueno, se trata de saber cómo la humanidad ha medido el tiempo, lo ha dividido desde que es la humanidad. Y por lo tanto vamos a irnos a esa zona del mundo, Oriente Medio, Babilonia, eh, Persia, etcétera, donde sabemos que se empezó a dominar ciencias como la astronomía, que luego pues, se dominaron en otras partes del mundo, pero que es en esta parte del mundo donde se empezó. El primer reloj que tuvo la humanidad fue el propio movimiento de la Tierra. El movimiento de la Tierra, la rotación el movimiento de la Tierra sobre sí misma, ya sabéis que hay un movimiento de rotación y otro de traslación. Para el movimiento de traslación, pues, bueno, hablaremos de ese movimiento cuando hablemos del año, pero el movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma es la primera medida del tiempo, puesto que la duración de esa rotación es el día. Ahora, el día se puede seguir dividiendo de una manera natural. Ya sabemos que ahora tenemos relojes, tenemos internet, etcétera, y no sabemos cómo y por qué han dividido el tiempo así, pero lo tenemos ya dividido. Pero la humanidad en aquel momento tenía que intentar dividir el tiempo, el día, que es esa primera unidad, pues tenía que intentar eh, dividirlo. Eh, una primera partición es evidente, son las horas diurnas y las horas nocturnas, el tiempo diurno y el tiempo nocturno. Salvo 2 días al año, estas dos partes son desiguales. Hay 2 días al año, los días de los equinoccios, donde la noche y el día, la noche, el nocturno y el diurno son iguales, pero el resto del día, de los días, si el día ha sido largo, la noche es corta y viceversa. ¿Eh? Bueno, los equinoccios sabéis que los tenemos el 21 de marzo y el 21 de septiembre, y estos fenómenos los observó la humanidad ya hace muchísimo tiempo. Y cuando los arqueólogos que trabajan en Oriente Medio, en Irak, en la antigua Babilonia, encuentran restos evidentes de que esto ya se sabía. Pero además, ahora le toca el turno al diurno. El diurno lo podemos dividir lo podemos dividir y lo dividían los antiguos, mediante el movimiento aparente del Sol. Tener en cuenta que el Sol no se mueve, pero ellos no lo veían así. Para ellos el Sol se mueve. Y ese movimiento aparente del Sol es el que les sirvió para dividir el diurno según momentos solares. Pues, hay 3 que son muy evidentes: la salida del Sol, la puesta del Sol y el mediodía. Mientras que la salida del Sol y la puesta del Sol no ocurrían todos los días a la misma hora, el mediodía, por el contrario, ocurría siempre, siempre a la misma hora y, lo más importante, en el mismo sitio. Bueno, en el mismo sitio del cielo, digamos, ¿no? Eh, esto, estos momentos fueron tan importantes para la humanidad que cuando surgen las religiones sacralizan estos momentos. Hay religiones que celebran con rezos o con cantos o con lo que sea, celebran la salida del sol, otras la puesta del sol, y, y todas o casi todas el mediodía. Por ejemplo, los musulmanes tienen su primera oración a la salida del sol,
la segunda al mediodía y ya hay una oración intermedia entre el mediodía y la puesta del sol, y luego una quinta después de la puesta del sol. Bueno, entonces el mediodía es cuando el sol aparece más alto y cuando su sombra es más corta. Lo digo porque podéis hacer la experiencia, es decir, si os ponéis frente al sol al mediodía, más o menos al mediodía, ponéis allí un palito y veréis cómo si os habéis puesto allí antes del mediodía, pues la sombra va, cada vez será más corta hasta que hay un momento que veis que esta es la sombra más corta. Este es el momento del mediodía y la sombra además señala el sol, lo cual puede ser importante pues para, yo qué sé, si no tenéis brújula, por ejemplo. ¿Sí? El mediodía divide el diurno en dos partes iguales. Es importante decir que estas dos partes, sea cual sea la época del año, son iguales. La mañana es igual a la tarde. El antemeridiem es igual al postmeridiem. Sí. Y lo que sucede es que el mediodía no es a la misma hora en todas las partes del mundo. Por ejemplo, ahora en Murcia, ¿cuánto tenemos el mediodía? Pues el mediodía lo tenemos, ahora en horario de verano, lo tenemos a las 14 horas 2 minutos. O sea, que si queréis saber exactamente cuál es el mediodía, hay gente que quiere vivir de acuerdo con la naturaleza, comer de acuerdo con la naturaleza. El mediodía es la hora tradicional de la humanidad de descansar y comer. Pues sabéis que nosotros tenemos, porque nos lo han impuesto así, tenemos el mediodía a las 14:02. Es decir, que nuestra hora, la hora oficial de España, es 122 minutos, 2 horas y 2 minutos antes que la hora solar en Murcia. Esto ha sido tan importante para la humanidad, el determinar cuándo es el mediodía, que en todas partes han buscado algún punto de referencia para saber cuando el sol está allí, eso es el mediodía. Normalmente las montañas son las que sirven para este tipo de cosas. En Pirineos, por ejemplo, hay dos picos que se llaman Pic du Midi, es decir, el pico del mediodía, que sirven para que determinada población debajo de la montaña o a los pies de la montaña puedan mirar al pico y cuando el sol pasa por allí, está allí, pasa por allí, digamos, en ese movimiento aparente, hay que repetir, es un movimiento aparente, pues se sabe que es el mediodía. Cuando estuve en Salzburgo también me dijeron, esta es la montaña del mediodía, cuando está el sol allí, sabemos que es el mediodía. Y en Murcia, ¿sabe alguien si tenemos una montaña, si tenemos algún topónimo que indique esa es la montaña para saber, ese es el pico para saber cuándo es el mediodía? ¿Alguien lo sabe? Que levante la mano. ¿Cuántos tenemos aquí? 17. ¿De 17 alguien lo sabe? No, Bueno, no, yo no. ¿sí? Bueno, ese pico está ahí en la sierra que tenemos al sur, entre Murcia y Cartagena, y ese pico se llama el Pico del Relojero. O sea, que si mañana o cuando sea os subir a vuestra azotea o yo no sé, el medio que tengáis de mirar hacia la Sierra de la Fuensanta y a las 14:02, más o menos, el sol está encima del pico del relojero. Bien, seguimos. Hemos dividido el día en dos partes mediante, bueno, el diurno, en dos partes mediante el mediodía. La noche no la podemos dividir de la misma manera, hay que dividirla de una manera artificial, hay que colocar una medianoche
que corresponda al mediodía. Ahora os explicaré cómo. Y esto se va a hacer mediante una invención humana que son las horas. Las horas no han sido nunca una división natural del día, es una división convencional. Las horas se cuentan tomando como referencia el mediodía. En su origen, cuando esto se inventa, las horas son 6 antes del mediodía y 6 después del mediodía. Es decir, 6 y 6, 12. Y por la noche, igual, hay 6 antes de una medianoche convencional que hemos puesto allí y 6 después, lo que da el total de 24 horas que se mantienen, que mantenemos, la humanidad mantiene después de pues, miles de años, porque este es un invento de hace muchísimo tiempo. Ahora, en su origen, estas horas no son como las nuestras ahora, que son iguales. Una hora, entonces, era más larga o más corta dependiendo del momento del año. Lo que sí se puede decir es que todas eran iguales entre sí, todas las horas de un mismo día eran iguales entre sí, pero no eran diferentes de las del día siguiente, de las del día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, desde el momento de la salida del sol hasta el mediodía, todo ese espacio de tiempo se dividía en 6 partes y cada parte se le llamaba hora. ¿Y cómo se determinaban esas 6 partes? Pues se determinaban mediante procedimientos como un reloj de sol o mediante otros procedimientos, como podía ser la observación, como he dicho antes, de una montaña o del entorno, pero el reloj de sol fue el gran invento de la humanidad para poder numerar las horas. En el caso de los romanos decían prima, segunda, tercia, cuarta, etc., ¿no? Y lo mismo después del mediodía. Después del mediodía tenemos un espacio de tiempo que se divide en 6 partes iguales, que son las 6 horas del postmeridian, que a su vez que van a ser diferentes de las 6 horas del día siguiente, que serán horas más cortas o más largas dependiendo del momento del año, ¿no? Eso ha sucedido hasta la invención del reloj moderno, ¿no? Cuando se inventa el reloj moderno, las horas pueden ser todas iguales independientemente del tiempo del año, pero hay que inventar algo más para que todo el mundo se ponga de acuerdo en que las 12 del día sean las 12 del día en Burgos y en Murcia. Y ese invento hay que esperar unos siglos después de la invención del reloj, ya que no era fácil saber, bueno, era fácil dividir el día en 24 horas iguales, pero no era fácil saber qué hora era en ese momento en Burgos o en Galicia o donde fuera, ¿no? Y por la noche, pues lo mismo, se dividía el nocturno, tanto si era largo como si era más corto. Si era largo en invierno, más corto en verano, se dividía en 12 horas y después de la sexta se ponía la medianoche. Cuando todo esto termina, porque se inventa el reloj y sobre todo se inventa la comunicación moderna, que podemos saber desde Murcia cuál es la hora en el reloj de la Puerta del Sol, no hay ningún problema. Pues cuando esto cambia, pues todas las horas son iguales y esa medianoche
que en su momento se inventó sin mucha utilidad, porque en ese momento la gente dormía, va a tener una utilidad bastante importante, como diré ahora. Como digo, este invento es antiguo. Lo copiaron los griegos de los orientales, de los griegos los romanos, los egipcios, etc. Y se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Así. Pero ahora, como tenemos relojes, las cosas han cambiado un poco, así es que hoy, no sé si estabais durmiendo o no, pero el sol salió a las 7:03, a las 7:03. Y el sol se va a poner, pues dentro de no mucho, pero se va a poner a las 21 horas. O sea que hoy vamos a tener 14 horas de luz. Esas horas son iguales, horas iguales entre sí, iguales a las de mañana. Esto ha cambiado. Vamos a tener 14 horas de luz y, sin embargo, hace siglos, hoy habrían tenido, no 14, 12 horas de luz, pero 12 horas bastante, un poco más grandes, un poco más de una duración mayor que la de hoy día. O sea que, sobre las horas, no sé si, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Es decir, ahora mismo podemos decir antemeridien, postmeridien, para el caso de contar de 12 en 12, o podemos contar 24 horas y ya está. Ahora mismo pues estamos en las 19:48, ¿no? Antes los romanos, pues, esas 12 horas, pues les ponían los nombres ordinales que conocéis, ¿no? Prima, segunda, tercia, cuarta, quinta, sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, estos momentos del día eh, se sacralizan. En el caso de los musulmanes no hay necesidad de reloj de sol, puesto que coincide con momentos muy claros, salvo la cuarta oración, que es en un momento intermedio entre el mediodía y la puesta de sol, que ahí sí es necesario tener algún tipo de instrumento para saber exactamente cuándo eso sucede. Ese punto intermedio entre el mediodía y la puesta de sol. Los monjes cristianos, bueno, porque los musulmanes tienen la obligación de rezar todos 5 veces al día. Los cristianos de eso tienen muy pocas obligaciones, quizás el ángelus a las 12 del mediodía. Ahora los monjes sí, los monjes pues tuvieron que inventar medios de contar las horas por la noche, ya que parte de sus oraciones y las oraciones más importantes tenían lugar por la noche. Al amanecer, maitines, laudes. No sé si conocéis esa canción francesa que el hermano Jacques, Frère Jacques, se duerme y no toca la campana a los maitines, porque es que era muy fácil dormirse, ya que se han acostado tarde porque han estado rezando y se levantan tempranísimo para los maitines, con lo cual la posibilidad de dormirse es muy... Y luego ya, pues, algunas de las horas del día está previsto que ellos tengan una oración. Lo que pasa que es una oración corta, que normalmente no hay que ir a la iglesia, la prima, la tercia y la sexta. Y después de la sexta, la nona. Y me voy a detener en la sexta, porque después de la sexta viene el mediodía. Los romanos aconsejaban en la hora sexta que se descansara. Y normalmente la gente les hacía caso. La hora sexta era la hora de descansar, de comer, normalmente comer y descansar, y después, inmediatamente cuando acaba la sexta, viene el mediodía. Los monjes estos, por ejemplo, los de San Benito, que es los benedictinos, que es una orden bastante significativa, pues que tenían
bueno, esas obligaciones estrictas de pasar casi toda la noche rezando. Sin embargo, San Benito les dijo que cuando llegara la hora sexta, que allí que se descansaba. Y que se descansaba incluso hasta la hora nona, es decir, que se descansaba tranquilamente esas 3 horas. La sexta, el descanso de la sexta fue tan importante que nosotros lo mantenemos. Lo mantenemos en la siesta. Y esa siesta que no sé por qué, los europeos y otros países creen que es un invento español, pero no es un invento español, ¿eh? Es decir, la siesta es un invento de los romanos que los benedictinos mantuvieron como buen criterio, la verdad, y que nosotros pues seguimos, bueno, seguimos practicando esta hora sexta, nuestra siesta, y supongo que la de los romanos también, una siesta después de la comida. Lo que quiere decir que la comida era antes que ahora, ¿no? Era como al final de la mañana, es antes que ahora. Bueno, otra cuestión importante a lo largo de la historia es cuándo empieza el día. Porque uno puede pensar que el día empieza, pues bueno, el día empieza cuando uno se levanta. Pero en realidad, ¿cuándo empieza el día? Nosotros ahora tenemos un sistema, bueno, pues un sistema quizás inteligente, que es colocar el principio del día a la medianoche. Con lo cual, bueno, eso lo sabemos, por ejemplo, porque festejamos a las 12 de la noche el Año Nuevo. Eso quiere decir que festejamos el primer día de ese año y ese primer día, como todos los demás días, empiezan a las 12 de la noche. Y es cuando, pues, las uvas y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, tenemos un día que consiste en la segunda parte de un nocturno, todo el diurno y la primera parte del nocturno del día siguiente. Sin embargo, otras civilizaciones, me voy a acordar de judíos y musulmanes, otras civilizaciones han considerado que el nuevo día, empieza cuando acaba el día anterior. ¿Y cuándo acaba el día anterior? Con la puesta del sol. Con lo cual, la primera parte del nuevo día es el nocturno de ese día. Y la segunda parte es el diurno. A efectos prácticos, por ejemplo, los musulmanes, cuando hablan de una fecha que ocurre en la noche de tal día, muy probablemente esa noche de tal día sea nuestro día anterior. Y esto nos plantea algunos problemas a la hora de corresponder las fechas musulmanas con las fechas cristianas, porque eso es una complicación muy grande, como voy a tener ocasión de decir más adelante. Y los judíos tienen que descansar un día, el sábado, tienen que descansar, pero descanso, es una exageración de descanso el suyo. ¿Cuándo empiezan esa exageración de descanso? En la tarde del viernes. No en el sábado, sino en la tarde del viernes. Es decir, en cuanto se ha puesto el sol del viernes, empieza el sábado y empieza la inactividad exagerada de los judíos. Pero cuando se pone el sol del sábado, ya esa noche ya pueden trabajar, ya pueden hacer lo que quieran, ya salen, algunos turistas se sorprenden porque dicen, bueno, el día este ha estado absolutamente aquí muerto, no había nada, no se hacía nada, y ahora ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos pasado al día siguiente.
porque el nocturno es siempre la primera parte del día, nocturno y luego diurno. Bueno, creo que ya es hora de pasar al mes. Bueno, estoy yendo deprisa y corriendo porque hemos empezado tan tarde, pero bien, vamos a ver lo que os... Bueno, si alguien se ha perdido, es que no sé si me estoy explicando con suficiente claridad. No sé si alguien se ha perdido que lo diga o sigo. ¿Sigo? A ver, voy a ver aquí. Bueno, pues sí. Bueno, vamos a pasar al mes. Eh, la base del mes, la base de nuestro mes es el mes lunar, es la luna. Son las fases de la luna. Las semanas y los meses se basan en el tiempo lunar y proceden de esa veneración que ha tenido la humanidad, sobre todo en sus tiempos remotos, en sus primeros tiempos, esa veneración que ha tenido la humanidad por la luna. Bueno, lo conoceréis, chocaba mucho cuando se conquista América, a los occidentales les chocaba mucho esa veneración por la luna que tenían aquellos pueblos, ¿no? Aquellos pueblos primitivos, ¿no? Y esa veneración por la luna se ha quedado en determinadas religiones que han surgido sobre todo en medios muy naturales y que han mantenido esa veneración por la luna. Y por eso los ciclos lunares se sacralizan. Bueno, pero la luna también es medidora del tiempo, como vamos a ver. Entonces, el mes y la semana se basan en la luna, pero las estaciones y los años se basan en el sol, en el tiempo solar, en la agricultura. Por eso los pueblos bueno, pueblos que tienen una religión donde se empeñan en no distinguir estos dos tiempos, el tiempo solar y el tiempo lunar, pues esto les plantea bastantes problemas, como quizás podré decir un poco más adelante. Digamos que en la fase nómada de la humanidad, antes de que la humanidad fueran recolectores y cazadores, no, cuando eran recolectores, cazadores y antes de que fueran sedentarios, fueran agricultores, lo más importante para aquellos pueblos era la luna. Eh, por la influencia que podía tener en determinados fenómenos o simplemente porque es el astro, bueno, que guiaba las noches, que me es difícil entender por qué era así, pero lo que parece claro es que la veneración por la luna fue anterior a la veneración por el sol. Cuando la humanidad entra en su fase sedentaria, en su fase agrícola, pues entonces es importante hacerle caso al sol, porque si no, no hay agricultura. Porque la agricultura no se basa en un ciclo de un mes, como la luna. La agricultura se basa en un ciclo de un año. Y por lo tanto hay que conocer ese ciclo, hay que saber cuándo empieza, cuándo acaba, hay que saber las estaciones, cuándo hace frío, cuándo hace calor. Y, y de esta manera, este horario solar ha acabado, en la mayor parte del mundo, ha acabado reemplazando al horario, al calendario lunar. E incluso religiones como el cristianismo, que tienen un origen judío y por lo tanto un origen de veneración por la luna, un origen de calendario lunar, ha cambiado, salvo en una ocasión, que es la Semana Santa, ha cambiado claramente al horario solar, al horario agrícola, al calendario que tenemos ahora.
La Luna tiene un movimiento de rotación, igual que la Tierra, tiene un movimiento de rotación sobre sí misma y una revolución alrededor de la Tierra. Pero ambas, la Tierra y la Luna, ambas se trasladan conjuntamente alrededor del Sol. Y, Alfonso, perdona bien, que te interrumpa antes de seguir, que si no me pierdo. ¿No ha habido ninguna manera de adaptar el ciclo lunar a las estaciones para no tener, digamos, dos calendarios diferentes? sí, ahora os lo cuento, Sí, 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 está previsto con todo. Gracias, gracias. Bueno, entonces lo que quiero decir es que en ese movimiento de traslación conjunto de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, se producen dos fenómenos. Cuando entre el Sol y la Tierra está la Luna, no vemos la Luna, porque el Sol está iluminando la parte oculta de la Luna. Es el momento que a estos pueblos antiguos que veneraban la Luna, pues en ese momento situaron la nueva Luna. Es decir, cuando no se ve nada, no se ve nada de Luna y empieza muy progresivamente a verse algo de Luna, el cuarto, bueno, la fase creciente, porque no solo un cuarto, es más, ¿no? En ese momento, digamos, empieza el nuevo ciclo, hasta que sucede lo contrario, y es que entre la Luna y el Sol está la Tierra, y desde la Tierra vemos la Luna plenamente iluminada. El Sol está iluminando la cara que nosotros vemos, no la cara oculta, porque la cara oculta de la Luna está siempre. Bueno, no vamos a hablar en fin, de esta cuestión. El tiempo que emplea la Luna en completar esas cuatro fases, que son la nueva Luna, cuarto creciente, la Luna llena y el cuarto menguante, el tiempo que la Luna tarda en completar esas cuatro fases son exactamente, aunque aproximadamente, son 29 días y 8. 29,8. Es decir, casi 30 días. Casi 30 días. Lo de aproximadamente es porque los decimales son, bueno, hay unos decimales que habría que tener en cuenta, que yo no tengo en cuenta, pero bueno, tenemos eh, una duración de casi 30 días. Ese es el mes lunar. Casi 30 días. Por lo tanto, las civilizaciones que tienen todavía un mes lunar, un mes es de 29 y el siguiente de 30, el siguiente de 29, el siguiente de 30, hasta que se produce una readaptación, pues para que no les sobren ni les falten días, ¿no? Las dos fases intermedias, tanto la fase creciente como la fase menguante, en realidad, bueno, las hemos dividido en dos. Hay el cuarto creciente, en realidad, es la continuación del creciente del novilunio, y como determinar la nueva luna para los musulmanes es tan importante, es decir, que ellos tenían que saber que hay nueva luna, hay nuevo mes, hay que hacer, por ejemplo, hay que ayunar, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro. Eso es tan importante que en la religión musulmana el novilunio, se llama en árabe hilal, ese novilunio está totalmente sacralizado. Pero los musulmanes, hasta la época de los turcos, la verdad es que no le daban mucha importancia. Iconográficamente, por ejemplo, no está representado hasta que llegan los turcos. Cuando llegan los turcos y empiezan a conquistar el mundo, y la verdad que conquistaron una buena parte de este mundo, en su bandera aparece un creciente.
Es decir, aparece la luna en su fase de cuarto creciente. Como sabéis, es con los dos cuernos de la luna hacia nuestra izquierda, como sabéis. Y eso, pues lo ponen, por ejemplo, en sus mezquitas, en lo alto de los minaretes de toda mezquita turca, hay siempre lo que llamamos una media luna, en realidad es un creciente. Y lo mismo pasa en las banderas de países como Argelia, como Túnez, como otros muchos países musulmanes que tienen un creciente en esa bandera. Y el creciente, bueno, por contaros una anécdota, el creciente también nos lo comemos, porque el creciente es un croissant. Eh, ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado esa bollería hasta nosotros con este nombre? Pues es un camino un poco largo, pero bueno, tampoco es tan complicado. Los turcos, cuando ponen cerco a Viena durante bastante tiempo, Viena resiste, los turcos se alejan de Viena, pero el asedio ha sido tan largo que los vieneses han tenido tiempo de copiar la bollería de los sitiadores. Entre ellas, entre esas piezas de bollería, pues había una con forma de media luna, que los vieneses adoptan, que siguen tomando desde entonces, y que los franceses adoptan traduciéndolo a su idioma. Croissant en francés significa creciente. Y esa pieza de bollería que les dejaron los turcos a los vieneses, no sé si a cambio del la verdad, muchísimos inconvenientes que causaron allí en Viena durante los muchos meses de asedio. Y los españoles, pues en lugar de traducir croissant, pues lo hemos llamado croissant y a correr. Y sigue teniendo todavía la forma de media luna. Bueno, entonces, ¿qué es un mes lunar? Pues ya lo hemos dicho, es un mes que tiene 29 o 30 días. Otra anécdota, si queréis, decimos continuamente luna de miel sin saber exactamente cuál es el origen de esta expresión. El origen de esta expresión es el siguiente. Hay un refrán árabe que dice que la vida de una mujer casada consiste en un mes de miel y en el resto de cebolla. Lo de la cebolla es simplemente porque es una palabra muy parecida en árabe. En árabe miel es asol y cebolla es basal, con lo cual les permite hacer este juego de palabras. Alguien, no sé si en el siglo XVII o en el siglo XVIII, y no sé en qué parte de Europa, tradujo mes de miel, como luna, porque es un mes lunar y no sé por qué lo tradujo como luna. De todas maneras, no es muy extraño, porque hasta el día de hoy yo encuentro autores que cuando hablan del mes lunar se refieren a él como una luna. Entonces llamó esto la luna de miel y así se nos ha quedado. Bueno, entonces, el mes lunar. ¿Qué hacemos con el mes lunar cuando lo queremos meter en un año? Pues que nos sobran 11 días. Hay un desfase de 11 días con respecto al ciclo solar. El ciclo solar es, por ejemplo, lo que va de un solsticio a otro solsticio. Es decir, cuando se repiten dos fenómenos iguales, pues ahí tenemos el principio de otro año, independientemente de cuándo pongamos el principio del año, ¿no? Si queremos mantener el mes lunar, pues esto
supone un problema que hace que el año lunar, el año en que solo hay meses lunares, sea inviable para la agricultura, para la astronomía. Nuestro mes solar, vamos al mes. ¿Es natural o es convencional? Pues la verdad que las dos cosas, puesto que nuestro mes solar proviene del deseo que hemos tenido de meter 12 meses lunares en un año solar. Como hemos dicho, sobran 11 días, hay 3 posibles soluciones para meter 12 meses lunares en un año solar. Hay 3 posibles soluciones. Las 3 se han puesto en práctica en la historia. Primera solución, tenemos tener un año solilunar. ¿Qué significa? Todos los meses son lunares, pero cada 3, 4 años, cada 3 años, el año tiene 13 meses. Con lo cual el desfase no llega a ser tan exagerado, pero lo hay. Lo hay porque si vamos a efectos de la agricultura, en el tercer año solilunar, pues ya tendríamos un desfase de casi de un mes, de 33 días, ¿no? Lo cual para la agricultura es realmente un problema. La solución segunda es la solución que hemos adoptado en Occidente, que ya adoptaron los romanos y que hemos mantenido nosotros, ¿no? Que es alargar los meses. Para que 12 meses entren en un año solar, pues los meses no pueden tener 29, 30 días, tienen que tener 30, 31 días. Es lo que hemos hecho, hemos alargado los meses. Ese mes tiene una base lunar, pero ya no es un mes lunar. Y eso da lugar a un año solar donde lo único que hay que hacer es un reajuste con los años bisiestos, pues para nivelar un poco la cuestión esta. Y la tercera solución a meter 12 meses lunares en un año solar, la tercera solución es ninguna solución, es decir, el año lunar. Lo dejamos tal cual. Eso se lo plantearon a Mahoma al principio de la religión, bueno, cuando él todavía vivía, y le dijeron si iban a seguir haciendo como los árabes hacían, porque los árabes tenían un año solilunar, igual que los judíos, un año solilunar. Le dijeron si iban a mantener el sistema tradicional árabe y Mahoma les dijo que no, que Dios había creado los meses lunares y que eso no se podía tocar. Por lo tanto, los musulmanes tienen un año con 12 meses lunares, que es 11 días más corto que el nuestro, con lo cual cada 33 años, ellos tienen un año menos. Por ejemplo, si un musulmán te dice que tiene 66 años, en realidad tiene 64. Que como digo, cada 33 años, pues tenemos un año menos. Es curioso, por ejemplo, y la otra solución que tuvieron que dar al hecho de no tener ninguna solución, al hecho de que la religión se negara a que hubiera una solución, pues es tener 2 calendarios. Así se ve, por ejemplo, en el calendario de Córdoba. El calendario de Córdoba, que se escribió hacia la mitad de la Edad Media, el calendario de Córdoba es un calendario para la agricultura. Te va diciendo, no ya mes tras mes, sino incluso día tras día, te va diciendo lo que hay que hacer entonces. ¿Cuáles son los meses que se mencionan en el calendario de Córdoba? Todos meses solares, que los llama los meses de los cristianos. Para organizar la agricultura era necesario que el calendario fuera solar, es decir, que el calendario fuera cristiano. Si no, no se podía organizar. Esa dualidad
de calendarios se ha mantenido hasta el día de hoy. Y ellos funcionan, pues, hombre, cada vez el calendario occidental tiene más importancia. El calendario lunar queda cada vez más relegado a la religión y a las festividades de la religión, y los musulmanes se rigen cada vez más por un calendario solar, porque de la otra manera es imposible, no solo por esas cuestiones de agricultura que hemos dicho, de astronomía, sino incluso porque la mayoría del mundo se rige por un calendario solar. Entonces, como he dicho antes, la semana tiene un origen lunar. Bueno, esto no todo el mundo lo ve tan claro. Os explico. Las 4 semanas de un mes, bueno, las 4 semanas, es decir, en un mes caben 4 semanas y un poco más. Esas 4 semanas corresponden a las 4 fases lunares. Así, por ejemplo, los babilonios, que tenían en cada mes lunar esas 4 semanas, pues al final, como 4 por 7, 28, les quedaba 1 o 2 días de sobra dentro de cada mes, pues tuvieron la buena idea de festejarlos. Esos días eran de fiesta, los días que les sobraban. Pero ellos querían mantener de esa manera no solo un mes lunar, sino unas divisiones lunares del mes para dividir el tiempo. Entonces el mes se divide en semanas y las semanas corresponden a las fases de la luna. Probablemente se pueda argumentar que esas fases de la luna en realidad están más determinadas por las semanas que al contrario, porque como he dicho antes, no sé si lo he dicho claro o no, pero como he querido decir antes, por ejemplo, desde el novilunio hasta el plenilunio, en realidad no podemos poner una separación, es decir, un cuarto creciente, no, porque todo es un continuo. O sea, la luna va creciendo en esos 14 o 15 días, la luna va creciendo todos los días hasta que llega a la fase de luna llena y luego viene lo contrario, ¿no? Pero si uno coloca 4 semanas, en realidad eso lo que hace es reafirmar el sistema este de las fases lunares más que lo contrario, ¿no? De hecho, en la Biblia no hay mención de que la semana tenga nada que ver con el mes lunar ni con ninguna fase lunar. Los judíos se apropian de la invención de la semana, que era muy anterior a los judíos, muy anterior, y dicen que el mundo se crea en 6 días y el 7º Dios lo dedica a descansar. Con lo cual, pues han creado no solo la semana, sino incluso el descanso semanal, que como he dicho antes, los judíos lo llevan muy, muy a rajatabla. Los griegos y romanos siguen manteniendo la semana de los 7 días. Bueno, los romanos en algún tiempo tuvieron una semana de 8 días. La mantienen, pero de alguna manera se la hacen propia también, haciendo que cada día lleve el nombre de uno de sus dioses. Y por eso tenemos el día de Marte, el día de Mercurio, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso cómo la semana a lo largo de la historia ha sido objeto de intentos de cambio en su duración. Muy frecuentemente. Ya he hablado de los romanos durante pues algunos siglos, una semana de 8 días. Cuando llega la Revolución Francesa, hacen una semana de 10 días, que la llaman década,
esa revolución, pues, bueno, ese invento dura poco, pero bueno, hace que de esos 10 días hacen meses de 30 días con 3 semanas y al final pues también, claro, le sobran 4, 5, 6 días al final del año que también parece que dedicaron a fiesta. Curioso también que los soviéticos hasta el año, no recuerdo exactamente, pero bueno, en la primera fase de la revolución tuvieron una semana de 6 días, con lo cual el descanso final, el descanso del final de la semana, pues era cada 5 días, o sea, cada 5 días había un día de descanso, lo cual parecía que estaba muy bien para los trabajadores. E incluso me contaron de alguien, un catedrático de universidad, expulsado de la universidad bueno, por el régimen de Franco, que montó una academia y para no seguir haciendo lo que hacían los demás, lo que hacía el sistema, pues también puso en práctica la semana de 10 días. Bien, entonces, vamos a ver ahora algo del año solar, que es tardísimo. Bueno, el año solar, aunque la humanidad entonces no lo sabía, es la duración de la vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol. La humanidad no lo sabía porque la humanidad creía que era justamente lo contrario, que era el Sol el que se movía, ¿no? Entonces ellos fijaban esta duración del Sol por fenómenos de repetición cíclica como los solsticios, el solsticio del 21 de junio, el solsticio del 21 de septiembre, eran momentos que ellos sabían que dentro de un año iba a suceder exactamente el mismo fenómeno. El 21 de junio podría haber un solsticio, el 21 de septiembre un solsticio diferente, ¿no? Digo, el 21 sí, de septiembre, no, de diciembre. De diciembre, estoy diciéndolo mal. Bueno, entonces, las estaciones del año, nosotros las tenemos ahora ligadas a los solsticios y a los equinoccios. Cuando hay un solsticio empieza nosotros decimos que empieza una nueva estación, cuando hay un equinoccio empieza una nueva estación, pero eso no siempre ha sido así. Es decir, los pueblos más antiguos, sobre todo los pueblos que no tenían un clima muy variado, por ejemplo los árabes, que tenían un clima más de calor que de otra cosa, o lo contrario, los pueblos del norte, que tenían un clima más de frío que de otra cosa, tenían solo 2 estaciones, la de verano y la de invierno. Es decir, que los equinoccios, los solsticios eran cuestiones astronómicas, eran cuestiones que los sabios sabían, eran cuestiones que todo el mundo, yo creo que todo el mundo sabía, pero que no eran el principio de una estación. Pues, entre otras cosas, sabemos que las estaciones, según el año, a veces se retrasan, a veces tarda más tiempo en empezar a hacer frío o tarda más tiempo en empezar a hacer calor. Esas dos grandes estaciones, verano e invierno, ya digo, los pueblos del norte se convierten en 3, pues, por ejemplo, para los griegos, para los hindúes, para los griegos, hasta que ellos introducen el otoño. Esas 3 estaciones eran primavera, verano e invierno. El otoño lo introducen posteriormente los griegos. Y no va a acabar la cosa así, puesto que en España, en los siglos XVI y XVII, quien no haya leído el Quijote lo sabrá, tiene 5 estaciones: la primavera, el verano, el estío, el otoño y el invierno. Por lo tanto, hay 3 meses de calor o relativo calor, primavera, verano, estío, y meses, no, estaciones, y 2 estaciones de frío.
Bueno, una cuestión, igual que con el día, nos podemos plantear cuándo empieza el año. Hay quien lo ha situado en la primavera, el mismo nombre de primavera, bueno, es decir, es el primer verano, pero normalmente no ha sido así. ¿Cuándo está colocado el principio del año? Pues está colocado después del solsticio de invierno. El solsticio de invierno es cuando el sol ha llegado a su punto más débil, por decirlo así, puesto que hay muy pocas horas de sol en invierno, y al cabo de un momento, bueno, el solsticio significa que el sol como que se para, ¿eh? Entonces hay allí como un parón del sol y el sol empieza de nuevo a recuperar tiempo, a hacer los días más largos, los diurnos más largos, y eso los romanos lo llamaban sol invictus o solis invictus, y lo celebraban con grandes fiestas. Es decir, el sol ha vencido, invictus, invencible. Parecía que cada vez había menos sol, y cada vez había más frío, y el sol ha retomado, ¿no? Digamos, ha conseguido la victoria y ha empezado a producir días más largos. Esa fiesta del Sol Invictus eran tan importantes que la Iglesia cristiana las sacralizó, como hizo con muchísimas otras fiestas. Y entonces dio lugar a la Navidad y dio lugar al Año Nuevo. Es decir, el año empieza entonces, pero es porque de esa manera hemos copiado a los romanos, pero de esa manera, es decir, a través de una sacralización y a través de unas fiestas de invierno que son tan bonitas, tan entrañables como es la Navidad. Y ya por último, y para dejar esto, todas las civilizaciones tienen o han tenido una era. Nosotros ahora mismo, casi, bueno, todo el mundo conocido, tenemos la era, que es la era del nacimiento de Cristo, pero que la llamamos de muchas maneras, la era común, etcétera, ¿no? Pero ha habido otras eras. Hay una que me choca mucho, que es la era de la creación del mundo. Porque a veces en textos antiguos, en textos medievales, uno se encuentra con que tal reinado sucedió de tal año a tal año de la creación del mundo. Y entonces se permitían situar la creación del mundo 4.000 años antes, ¿no? Bueno, otra era que también es muy curiosa es la era hispánica o la era del César, porque en un país tan cristiano como era y sigue siendo España, sin embargo, la era que se mantenía durante la mayor parte de la Edad Media no era la del nacimiento de Cristo, sino la del César. Que no tenía mucha diferencia, porque la era del César, también llamada la era hispánica, era 38 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, cuando se hizo la reforma, pues simplemente hubo que tener en cuenta esos 38 años, hubo que tener en cuenta, y los historiadores tenemos que tener en cuenta, porque de vez en cuando pues hay que quitar esos 38 años, que en realidad, porque en realidad no es la era cristiana, ¿no? La era cristiana, el nacimiento de Cristo, la era de los musulmanes, llamada Égira en español, Isra en árabe, y es, bueno, la inventaron
Ya cuando los musulmanes estaban en el poder después de algunas décadas, pero vieron que tenían que tener una era a partir de la cual, y entonces inventaron, bastante a posteriori, la era del momento en que Mahoma huye, emigra, esa es la palabra hijra, emigra desde la Meca a Medina y entonces empieza la nueva religión. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Finalmente habéis aguantado aquí 17 participantes. Muy bien. Si alguien tiene algo que decir, yo ya estoy harto de hablar. Nada, Alfonso, yo decirte que no te conocía, pero he sido invitada por tu hija. Me ha parecido una charla muy graciosa y muy bonita, con anécdotas muy curiosas y interesantes, de verdad. Muchas gracias. Pues gracias por tu gracia, gracias por tu agradecimiento. La verdad es que lamento el retraso al principio. He empezado y he terminado mal. Oye, De los Alfonso. nervios, ¿no? De los nervios. Pero yo no sé si se ha entendido lo que quería decir. Esto de la medida del tiempo no es tan evidente. Ni era evidente entonces, ni ha sido evidente después. En fin, lo que yo sé lo he dejado ahí. Algunas cosas bueno, no las he dicho porque iba deprisa. Oye, yo te quería preguntar una cosa, Alfonso. A ver, primero que muy bien, que muy entretenida, muy interesante y muy bien. Felicitarte. Me choca lo de entretenida, porque yo estaba viendo esto muy árido y digo, "Buf". No, pero era una cosa muy cotidiana, o sea, algo que lo estamos viviendo todos los días, los meses, la luna, la agricultura, las relaciones, entonces son cosas que no me interesan, a mí por lo menos me interesan y tal. Pero hay una cosa que siempre, desde antes de esta conferencia, yo tenía siempre la duda. Has dicho que para conectar los 12 meses lunares con el año solar, habían 3 posibilidades y entre ellas la nuestra, que es la que pone los meses en 30 a 31 días y los meses. ¿Qué pasa con febrero? ¿Por qué febrero? ¿Por qué siendo enero con 31, marzo con 31, febrero tiene 28 y no se iguala ahí un poco? ¿Febrero qué le pasa? Yo también te lo iba a preguntar. ¿Qué pasa con febrero? Bueno, y encima de todo, febrero es el mes que puede ser bisiesto, ¿no? Claro, pero bueno, está según- claro que puede ser bisiesto porque a lo mejor, como es el más corto, dicen, bueno, pues a esto que hay que añadirse se lo ponemos a este mismo, digo yo, a sí. lo mejor. No sé esa razón, ¿no? Porque, bueno, probablemente no será muy complicado encontrarla, en alguna parte estará, ¿no? Pero no sé la razón. Lo único que yo he querido es explicaros el gran problema del año solar y el año lunar, porque bueno, no sé si habéis visto mi actitud frente a las religiones puede ser crítica, yo creo que lo es, y ese empeño de las religiones por mantener cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, yo quería transmitiros eso, porque el mes lunar tiene que ver, tiene una utilidad con los pueblos nómadas, los pueblos que se rigen por la noche, por las estrellas, bueno, que veneran la luna, porque hay que tener en cuenta que cuando un astro se convierte en objeto de veneración, eso es difícil desoír lo que dice el astro. El sol, por ejemplo, se convierte en objeto de veneración con los egipcios, el dios sol, ¿eh? Y claro, pero lo que es curioso es que los egipcios pasan a la era moderna. Para mí, el calendario solar es el avance de la humanidad, el calendario lunar es una humanidad todavía en un estadio primitivo que no tiene por qué ser malo.
pero es un estadio primitivo. Es decir, De hecho, no hay que irse tan atrás porque a día de hoy se sigue utilizando el calendario lunar en algo tan cotidiano como es las semanas del embarazo se cuentan con los ciclos lunares. Eso se Sí, sigue sí. calculando a día de hoy. Aparte, por mucho que te cuente el médico, no sé por qué dicen las personas mayores, yo lo sé por mi abuela, eso hasta que no cambie la luna, no te vas a poner de parto. Oye, y cambia el ciclo y ¿Qué te falta pasa? una semana, te faltan 10 días. Pues es, O se adelanta o se atrasa, pero siempre coincide con ese cambio de fase. Una cosa tan cotidiana como se sigue viviendo hoy en día, que me Bueno, refiero está que no hay claro que remontarse tan atrás. claro que la luna tiene mucha influencia en las mareas y en muchas cosas, o sea que algún poder tendrá. sí, sí, pero estamos hablando de calendario. Y claro, efectivamente, el calendario lunar tiene su campo de acción. El embarazo, por ejemplo, tiene más lejos, sí, efectivamente. ¿Eh? Bueno, No se anima nadie más. Se ve que se ha quedado todo cristalino. Oh, gracias. Yo la verdad es que estoy encantada porque para ser la primera vez que participo en algo así, vamos, tengo que dar las gracias porque he descubierto muchas cosas que jamás me habría planteado. De que están así, o sea, de dónde viene lo que hoy en día utilizamos. O sea, he tenido una ampliación de conocimiento bastante increíble. Pues muy bien, pues No, muy no sé bien. si los participantes están más puestos en todo esto, pero vamos, yo no tenía, vamos, no era un tema que me hubiese planteado investigar. Y ¿Y, y quién conocía que el pico del relojero nos yo, sirve de reloj? no, yo sabía que se llamaba el pico del relojero, pero no sabía por qué. O sea, eso también lo he aprendido. El pico del relojero sí sabía dónde está y que se llamaba del relojero, pero no tenía ni idea. Pensé yo, pues aquí algún relojero se tiró para abajo un día. No yo tenía ni yo idea. me lo he apuntado, yo tengo que buscarlo. Ese Sí, pico tengo que Bueno, buscarlo. pero bueno, hay que mirar la sierra desde la parte de Murcia, ¿no? No, lo digo porque tú eres de Cartagena, ¿no? Sí, sí, pero Ah, bueno, bueno, lo digo porque si la miras desde Cartagena no funciona, ¿eh? no, pero tengo familia allí en Murcia, entonces se lo comentaré, vamos, Sí, sí. Sí, que sí, nuestra hora, nuestro mediodía solar son las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, si alguien tiene posibilidad de mirar la Sierra de la Fuensanta, que vea dónde está el sol. sí, ¿Eh? ya. No simplemente que ya está, ¿no? Bueno, y lo de la sombra es verdad, ¿no? Es decir, ese es un experimento muy curioso, se puede hacer con los niños en el campo. Y como uno sabe que a las 4, digo, a las 14 horas es el mediodía, pues un poco antes o esto, poner allí un palo y empezar a observar la sombra, a ver cómo va cambiando y disminuyendo. Y a las 12 del mediodía, pues uno tiene no solo la hora, la sombra es más corta y sabe uno que efectivamente es el mediodía, sino que uno tiene el sur. Es decir, la dirección, la proyección de esa sombra es el sur, lo cual también puede ser importante. Si no tenéis brújula y queréis orientar una casa que queráis haceros en el campo, lo podéis hacer así.